Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Final Abierto. Hoy vamos a hablar de ciencia, también vamos a hablar de política con uno de los candidatos a Intendente del Interior, como es el candidato Ormaechea, que se postula en la localidad de Goya. Cada vez más cerca está el 29 de agosto y hoy recibimos en Final Abierto a Palito Torres, que es candidato en primer término en la lista de concejales del Frente Oficialista. Hablamos de la pandemia, hablamos del COVID en primera persona. El doctor Orlando Levati es el director de emergencias del 107. Hoy nos cuenta su testimonio de vida, un testimonio crudo, conmovedor, esta semana en Final Abierto. Doctor Orlando Levati es el director del Servicio de Emergencias, el 107, en la provincia de Corrientes. Pero además en este tiempo de pandemia ha vivido una situación muy particular, porque ha sido uno de los enfermos de COVID-19, además con un proceso de recuperación bastante largo. Creo que es un testimonio para conocerlo, importante, es un testimonio de vida, es un testimonio post-pandemia también, ¿no? Doctor, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, digamos, a toda la teleaudiencia. Gracias por invitarme. ¿Cómo está? La pregunta, ¿cómo está? Estoy bien, gracias a Dios y gracias a todo el personal de salud, digamos, que estuvo la que estuvo a cargo, digamos, estuvo a mi cargo. ¿Cuántos días fueron de COVID-19 positivo? ¿Cuántos días fueron internados después de haber negativizado la enfermedad? Mira, yo estuve el 26 de diciembre, empecé con los síntomas. De ahí en más fue decayendo mi salud, digamos, dando negativo, digamos, constantemente, varios hisopados negativos, pero bueno, después al hacerme una tomografía ahí en el hospital de campaña, estaba con una neumonía bastante importante, digamos, primero un bloque neumónico y después se fue extendiendo, digamos, se hizo bilateral y quedé internado ahí en el hospital de campaña. Estable en una primera instancia, digamos, pero hasta el 5 de enero, que, bueno, ahí me trasladaron al hospital escuela, como todavía daba negativo los hisopados, dio la posibilidad de trasladarme. Y la etapa crítica que tuve fue más en el hospital escuela, digamos, estuve más crítico, estuve intubado, con respirador. Y bueno, por suerte los profesionales que agradezco, digamos, me cuidaron, todos los profesionales de la salud, tanto enfermeros, médicos, kinesiólogos. El kinesiólogo, que es muy, por ahí no se lo nombra mucho, pero es una parte muy importante de la terapia intensiva. Doctor, ¿qué durante, digamos, cuando pasó la etapa de riesgo vital, digamos, cuando pudo volver de la intubación, cuáles eran los desafíos a superar? Porque muchas veces hemos visto con gente que se recupera que dice, bueno, va a quedar con secuelas muy importantes, y la verdad es que hoy con el post-COVID todavía no hay tanta robustez científica para decir pasa esto, más bien testimonios, ¿no? Y ese es el valor de lo que nos está contando hoy. Y prácticamente aprendí a caminar de vuelta, aprendí a moverme. Porque ¿cuántos días estuvo en el hospital escuela intubado? Estuve un mes prácticamente en terapia intensiva, intubado. Bueno, me realizaron traqueostomía y salí con se llama una miopatía grave. ¿Y eso por qué es? Es por el tiempo y los fármacos que se aplican, digamos, en la terapia intensiva, que hacen de que los músculos se atrofien, vayan atrofiando con el tiempo, digamos. O sea, yo soy especialista en terapia intensiva. Claro, por eso aprovecho para ir preguntándole estas cosas también, ¿no? Y bueno, eso hizo de que el tiempo prolongado que estuve inactivo, por decir así, hizo que mis músculos se atrofien. Perdí, bueno, tanto masa muscular como grasa, obviamente. Y
y después de eso, bueno, quedé con una miopatía grave, digamos, que fui a Empedrado, a la casa de mis padres, digamos, a hacer una rehabilitación con kinesióloga y una amiga kinesióloga acá de Corrientes también, que nos ayudó muchísimo. Y la rehabilitación fue excelente, por lo que, bueno, ellos me dicen para otras personas, digamos que... El doctor nos decía que además tuvo que aprender a volver a caminar, ¿no? Prácticamente aprendí a caminar de vuelta. Ahora, eso no es, perdón que vuelva un segundo sobre esto, Sí. pero no es una secuela directa del COVID, sino producto de toda la terapéutica que hizo falta Exactamente. Producto de toda la terapéutica. El COVID también obviamente hace su daño, digamos, Ajá. pero también fue por el tiempo prolongado que yo tuve. También tuve, digamos, tuve una neumonía asociada, tuve una hemorragia digestiva, o sea, tuve otras complicaciones que también me llevaron a que se prolongue el tiempo de... Doctor, llegó 26 de diciembre, no tenía ninguna dosis de la vacuna todavía. Y todavía ese día estaban, Claro, o sea, el 28, creo que, el 28 o 29, no me acuerdo, no recuerdo bien, que yo fue cuando me interné, estaban vacunando, o sea, no llegué a la vacunación, no llegué. Ahora, doctor, noto que cuando recuerda, es como que, no sé qué es lo que le pasa por la cabeza, ¿no? Pero ¿cuál es qué es lo que pensaba en ese momento y qué es lo que piensa ahora de toda esta situación? Y es una situación bastante complicada, digamos, para cualquier persona, más para, bueno, particularmente para mí, digamos, yo soy un médico que veía del otro lado, por decir así, del lado del paciente. médico, y ahora me tocó todo lo contrario, o sea, estar del lado del paciente. Y es una situación muy dura, realmente es una situación muy dura. Y bueno, la rehabilitación fue bastante también ardua. Mi familia me ayudó muchísimo. Y bueno. Uno lo nota emocionado. Sí. El recuerdo es como que pasa todo rápido, como si fuese, bueno, es reciente, ¿no? Pero me imagino, es como una película, ¿no? Es una película, sí, exactamente. ¿Cuántos años tiene, doctor? Porque me parece que también es importante. 49. 49. Y en ese camino de rehabilitación que decía, bueno, prácticamente empezar a caminar de nuevo, ¿cómo van siendo esos tiempos y esa mejora? Hay a veces una ansiedad por tratar de hacer lo que uno hacía antes y el cuerpo te frena, ¿no? De alguna Exactamente. Bueno, fue una rehabilitación para mí lenta. Para mí era lentísima. Había días que muy lenta, pero por lo que me decían, digamos, mi kinesióloga y los otros que estaban alrededor mío, era rápida, pero para mí era lenta. Claro. Doctor, usted cuando ocurre la enfermedad todavía la vacuna no estaba, ahora hay vacunas, pero todavía, más allá de la evidencia, hay gente que no cree, que niega la enfermedad, niega incluso la posibilidad de la vacuna. ¿Qué tiene para decir usted a esa gente? Yo como médico aconsejo el 100% vacunarse. Creo que es algo que es la única opción, digamos, y la mejor opción que tenemos por el momento, hasta que se descubra otra cosa, digamos. Pero lo mejor que puede hacer la gente es vacunarse. Yo cuando salí de terapia intensiva, creo que fue menos de un mes, me hice los anticuerpos, digamos, para ver cómo estaba después del COVID, y estaban en el límite. No estaban altos, como uno supone que por ahí puede llegar a estar. Y bueno, charlando, digamos, con el doctor Achinelli, que es el infectólogo del hospital de campaña, me dice, bueno, agarrá y hacete nomás las vacunas y vemos después hacemos una nueva prueba. Y bueno, hice eso, me hice las 2 vacunas, esperé el tiempo que tenía que esperar, me hice el dosaje y ahora están muchísimo más altas, están casi al máximo de lo que da, digamos, la máquina ahí en el laboratorio. Orlando, uno siguió muy de cerca lo que fue
el momento en el cual le dieron el alta en el hospital escuela, ¿no? Y ese traslado a Empedrado. ¿Y qué sintió en esos momentos usted? ¿Tomó conciencia también del cariño de la gente en ese momento, no? Porque fue prácticamente en ambulancia, pero casi en caravana hasta Empedrado, ¿no? Sí, sí, sí. Sentí mucho cariño y bueno, me sentí pleno, digamos. ¿Cómo cambia la vida de una persona, no? Después de... Digo, porque muchas veces, como decía bien Pepe, por ahí se habla el tema del COVID y demás, pero cuando se habla en primera persona, como lo está haciendo usted, ahí uno se da cuenta de que la vida cambia en pocos segundos, en pocos días, ¿no? Cambia muchísimo. ¿Y cómo es volver? ¿Cómo es? Porque empezó a trabajar de nuevo. Quería volver. Claro, esas ganas que decía recién, ¿no? ¿Y cómo fue ese reencuentro, ese día a día otra vez? Muy, muy emocionante. La verdad que es muy gratificante, digamos, el cariño de la gente, como decías vos, digamos. Pero bueno. Doctor, ¿y el valor de la vida? Digamos, ustedes son gente que trabajan al límite todo el tiempo, ¿no? Entre la vida y la muerte están todo el tiempo. Pero una cosa es tratar a otro y otra cosa es cuando ese límite está en uno. Supongo que también a partir de la experiencia suya cambian algunas cosas, supongo, lo pregunto. El valor, por supuesto que cambió. Me acerqué mucho a Dios. También mi familia. Hizo que, bueno, mucha gente se acerque. Claro. También, digamos, oraban, rezaban por mí, digamos, y me trasladaban, me hacían sentir eso también en Empedrado, digamos, en mi ciudad. La gente me hacía sentir eso. Orlando, muchas veces nos preguntamos, ¿no? Y creo que es una de las preguntas de la humanidad, ¿no? Es decir, uno, ¿cómo vamos a salir de la pandemia, ¿no? Si vamos a salir mejores, vamos a salir peores como seres humanos, ¿no? ¿Qué pensás, ¿no? Después de haber vivido, en primera persona, de haber tenido esto que a esta altura también es una experiencia, ¿no? ¿Qué pensás? ¿Vamos a salir mejores, vamos a salir peores? Yo creo que tenemos que salir mejor. Tenemos que salir mejor. Es una responsabilidad de la humanidad, digamos, salir mejor de esto y bueno, ser mejor persona, ayudar al prójimo, todo. O sea, todo. Para mí es algo ¿Lo modificó importante. en algo profesionalmente? ¿Algo que usted decía de algún modo en la atención, en esa atención de instantes, lo hace de diferente manera Me ahora? modificó mucho porque, como te contaba, digamos, yo estaba del otro lado y yo sentía lo que siente un paciente, que no es lo mismo que siente, digamos, el profesional. Yo sentía muchas cosas que, bueno, cuando uno es médico por ahí deja pasar o el paciente más en terapia intensiva es un paciente que sufre mucho. Sufre mucho por todo, porque tenemos caños por la boca, por otros lugares anatómicos, digamos. Sí, está invadido, ¿no? Está invadido. Y cómo es, en mi situación particular, digamos, yo cuando me despierto, que no fue un día en especial, yo me acuerdo fragmentos, digamos, cuando me fui despertando, cuando realmente yo estaba consciente de las cosas, veía de que yo no me podía mover. Claro. O sea, me tenía que mover de un lado al otro, asearme, que eso uno nunca no está acostumbrado. Valerse, cuando se vale por uno mismo, digamos, todo el tiempo, y de pronto caer en eso, digamos, en algo que es algo que no lo podés manejar vos. Sentarme no me podía sentar, me tenía que alzar y cuando me empezaron a sacar de la cama. Así que es algo, digamos, que te enseña muchas cosas. Orlando, en ese momento que hiciste mención, ¿no? Que empezaste a despertarte, ¿no? Porque obviamente estuviste, ¿cuántos días en coma? La primera de las preguntas. Y yo estuve desde ese día, el 5 de enero, que yo llego al hospital escuela,
aprovecho para agradecer, digamos, a los colegas, mis colegas y todo el personal de salud, enfermeras, mis enfermeras, son mis ángeles, ¿cierto? Y ese mismo día yo le dije al médico de guardia que me intube, que me conecte al respirador, que haga todo lo que tenga que hacer ya, por experiencias que tuve ya anteriormente, digamos. Yo tuve un colega que estuvo ahí en esa situación y bueno, lamentablemente falleció, digamos, que es el doctor López Verón. Mando un abrazo a su familia y él, bueno, no pudo salir de esto, pero bueno, por esa experiencia y muchas otras experiencias más, bueno, le dije, bueno, conéctenme al respirador, duérmanme y me dejé, digamos, en manos de ellos. ¿Y cuánto tiempo fue? ¿Cuántos días fueron? Y estuve hasta el 12 de febrero, yo salí de terapia intensiva, salí de alta. Y 2 semanas antes, más o menos, me fui despertando. Sí, habrá sido... ¿Y cómo fue ese despertar después de haber estado esas semanas en coma? Y como te dije, el despertar fue algo que tenía matices, digamos, algunas cosas que recuerdo, otras que no. No fue un día que yo digo, bueno, este día yo recuerdo que me desperté, no es como dormirse a la noche y despertarse de golpe, es algo muy progresivo, lentamente. Muy lento y uno por ahí no se da cuenta del día que se despierta. Ya cuando estaba lúcido, que habrá sido, sí, 2 semanas antes. ¿Qué secuelas le dejó la enfermedad? Secuelas musculares me dejó, pero que van a ir mejorando, digamos. Por ejemplo, yo hago un esfuerzo, y siento, digamos, por ahí alguna contractura muscular en diferentes músculos, digamos. Sobre todo, bueno, en la parte de piernas, eso, y por ahí... Tuviste mucha voluntad en la rehabilitación también. Sí. Eso, bueno, eso me dicen por lo menos. Claro, lo que uno recuerda también es que no podías caminar. No podía, estaba cuando totalmente saliste del hospital te postrado. llevaron a la ambulancia, estabas postrado. Estaba postrado, lo único que movía era esto, los brazos así, y bueno, y los dedos de los pies, y con oxígeno, porque estuve prácticamente, sí, un mes, con un concentrador de oxígeno. O sea, del 12 de febrero casi hasta marzo, con oxígeno. Con concentrador de oxígeno. La idea era, o sea, yo fui de alta, pero con todo armado en mi casa. Yo tengo 2 hermanas que son médicas también, claro. Y me armaron todo, digamos. O sea, para otra persona tendría que haberse quedado en el hospital también. Para la rehabilitación tendría que haberse quedado, pero llegamos a un consenso, digamos, con los médicos ahí, con los jefes de la terapia, y bueno, como me conocen hace mucho, y estamos... bueno, hablaron bien con mis hermanas, entonces yo fui con esa... O sea, en la casa de tus padres armaron una especie de sala especial, ¿no? Exacto. Sí. Y allí obviamente con el empedrado, con el calor familiar, y ahí la rehabilitación fue más rápido todavía, ¿no? Más rápido. ¿Qué le diría hoy al ciudadano común, ¿no? Que se vacune en primera instancia, que se cuide. Esto va a seguir, que se cuide mucho, que use barbijo, que use las medidas de distanciamiento, alcohol en gel, lavado de manos. Realmente el gobierno está haciendo un muy buen trabajo, digamos, tanto en el tema de vacunación, hisopados y todo, o sea que el hospital de campaña es algo, más allá de todas las versiones que puede haber, digamos, es algo que cuando se armó no se creía que se iba a llenar ese hospital, no se creía. Te digo porque estuvimos en el armado, el 107 estuvo en el armado también, de camas, de respiradores, estuvimos ayudando y decíamos, esto no se va a llenar, no creo que se llene esto. Y fíjate, ahora está, ¿y cómo juega el uno, no? Porque fuiste uno de los que estuvo en el armado del hospital de campaña y después lo utilizaste como paciente.
Sí, y yo hacía guardia en terapia intensiva del hospital de campaña. También aparte, en el hospital escuela también hacía guardia en terapia intensiva. En ese mismo tiempo que quedé enfermo, digamos, internado. O sea, tengo muchos conocidos, muchos colegas que están ahí, están en el hospital escuela. Realmente un lujo tener eso, digamos. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a vos y gracias a toda la producción. Quiero aprovechar para agradecer a los médicos, enfermeros, kinesiólogos, sobre todo el hospital escuela, que es donde estuve la mayor parte crítica, digamos, de mi internación, y a mi familia, obviamente. Y un beso a mis hijas, Irina y Agustina. Gracias, Orlando. El doctor Orlando Levati es el director del Servicio de Emergencias del 107. Un testimonio conmovedor, en primera persona, de lo que significa el COVID, de lo que a él le tocó atravesar y de la fuerza para poder recuperarse, para estar otra vez como director del Servicio de Emergencias, para estar otra vez entre nosotros como un testimonio de lo que es el COVID y de lo que significa la pandemia. Y el mensaje especial, como siempre decimos, ¿no? El de no bajar los brazos y el de seguir cuidándonos. Estamos cada vez más cerca del 29 de agosto, día para elegir gobernador e intendente en 57 municipios de la provincia. También aquí en Capital, donde se va a elegir, además de intendente y vice, se va a renovar el Consejo Deliberante. Y hoy recibimos a Palito Torres, que es el cabeza de lista del Frente Oficialista. Torres, ¿cómo le va? Gracias por estar acá. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, usted es un hombre que tiene militancia dentro de la UCR, pero bueno, llamó un poco la atención en la conformación final de la lista, porque la lista ECO venía manifestando, digamos, un cierto recambio y apostaron por usted, una figura que no estaba en el panorama, por ahí en los primeros planos, pero bueno, llegó a la cabeza de esa lista. ¿Por qué está presidiendo esa lista de concejales usted? Bueno, esto no es un proyecto personal, digamos, esto está enmarcado en un contexto de un armado de una lista en la capital donde se conjugan tres elementos, digamos, experiencia y juventud. Hay personas como de mí, yo tengo 56 años, también está Melissa Meca, está Gaby Gauna, personas jóvenes que también dan frescura a la lista, hay paridad de género, que hay mujeres y varones intercalados, y bueno, y en este contexto también los partidos políticos que nos intercambiamos las listas, no repetimos ninguna candidatura en la lista de concejales. Es decir, hay un formato de una oferta electoral que se trató de plantear ese escenario. En ese escenario está incluida, digamos, mi postulación. Yo ocupo el cargo de secretario del Comité Capital, tengo una militancia en el radicalismo de hace mucho tiempo, y bueno, a veces nos tocó jugar exclusivamente en el ámbito partidario. Yo fui convencional mucho tiempo, y bueno, ahora nos toca la responsabilidad de representar al radicalismo como primer candidato a concejal. ¿Lo tomás como una especie de reconocimiento de la militancia? Mira, la verdad que yo no lo tomo así. Pasó tantos años, sí, tenés sí. 56 y ahora vas a ser concejal, digo. Y en el medio pasaron muchísimas cosas y un gobierno radical de 20 años en Corrientes. Sí, la verdad que en la política uno tiene que aprovechar las oportunidades. Yo no actúo con resentimiento ni mirando por qué no fui antes. Claro. Yo trato de aprovechar esta oportunidad que, reitero, no es un proyecto personal, sino que está enmarcado en un proyecto global que está liderado por Gustavo Valdés y que en esta ciudad lo va a representar Eduardo Tazano. Y en ese contexto nosotros miramos para adelante, no estamos mirando para atrás porque no fuimos, o por qué no nos tocó, o por qué no estamos en esa pelea, digamos. ¿Y cuál es el proyecto que encabeza el gobernador? A mí me parece que es un proyecto de continuidad con ciertas perspectivas o con cierta impronta que le da Gustavo Valdés a su liderazgo, que me parece que son muy meritorias.
A mí me parece que hay una mirada de la política que es que le da un salto importante desde el punto de vista cualitativo, más allá de que por ahí la correlación de fuerza en el Parlamento no le da, pero hay proyectos de paridad de género, hay proyectos de... Perdón, pero la mayoría agravada de la legislatura es oficialista. Sí, está bien, yo planteo en términos generales, digamos, después si quieren discutimos, no tengo problema, pero digamos, hay un proyecto de liderazgo que está enmarcado en ese contexto, está enmarcado también en un proyecto de modernización que está liderado por él y que encarna empresas de tecnología que están en la provincia, redes de fibra óptica que antes no teníamos, una mirada de un gobierno digital que es importante. A mí me parece que son valores, y en la política, digamos, también uno ve que la conformación de las listas, más allá de que hay también nombres tradicionales en las listas, hay un recambio, hay un esfuerzo por mostrar un recambio en los niveles de representación política. Ese es un punto clave. ¿Pensás que hay realmente recambio generacional o no? Y yo creo que sí, generacional desde el punto de vista de que uno viene a sustituir otra cosa, probablemente no así tal cual, pero sí me parece que hay una transición que es valorable y que en política muchas veces, ustedes saben perfectamente que la disputa por la faja gonal del poder, digamos, la disputa por los cargos, a veces lleva o tranca las posibilidades de renovación. Y aún en este espacio, aún en este contexto, aún con esos criterios, me parece que el gobernador ha encarado un espacio de renovación que es muy meritorio, ¿no? Ahora, usted estudió política, es politólogo y me parece que está yendo por ese camino, así que me facilita la pregunta. ¿Está resuelto el liderazgo dentro de la UCR? Yo creo que la UCR ha tenido un liderazgo muy fuerte, Ricardo Colombia, en estos 20 años, con su impronta. Todo lo que conocemos al exgobernador de la provincia, sabemos que tiene un liderazgo marcado muy fuerte por su personalidad y ha elegido una persona para sucederlo que digamos, ha sido un acierto, porque que Gustavo Valdés hoy esté gobernando la provincia es un acierto de Ricardo Colombia. Entonces, con esa perspectiva de que él ha elegido o ha sido una de las personas más influyentes para elegir a Gustavo Valdés para liderar este proceso, yo creo que lo debe hacer sentir orgulloso a Ricardo porque él lo eligió a Gustavo. Y Gustavo hoy es una persona que tiene 70% de imagen pública, otro tanto menos de intención de voto. Es decir, yo creo que los liderazgos los liderazgos no son eternos políticos, digamos, los liderazgos se reafirman, salvo en los países, digamos, Pero hoy, orientales. ¿el radicalismo tiene dos líderes o uno solo? Yo creo que hay un liderazgo compartido y que eso no tiene que hacer... ¿Existe un liderazgo compartido? Y bueno, ¿Puede existir yo creo que, digamos, alguna vez se va a resolver. Esto es una transición. Entonces hay una disputa. Como diría Gramsci en su concepto de crisis, digamos, Claro. hay cosas que tienen que morir y no mueren, y hay cosas que están naciendo y están en ese proyecto de nacer, digamos. Entonces, en ese proceso hay una disputa de liderazgo, pero me parece que es un liderazgo saludable para la democracia de Corrientes y le hace bien a la democracia de Corrientes. Nadie puede dejar de valorar lo que significa Ricardo Colombia para la provincia de Corrientes, no solo para el radicalismo. Ricardo Colombia ya no es más producto de los radicales, sino que es de muchos correntinos, y me parece que Gustavo Valdés va a trascender también esas fronteras, ¿no? Hablando de esa salud política que usted habla, estamos asistiendo a unas elecciones totalmente polarizadas. Hay dos frentes. ¿Usted cree que esto es un triunfo de la política? Yo creo que hay dos frentes con muchas alianzas internas. Usted ve, si usted quiere medir en términos políticos, el Parlamento de Corrientes se va a constituir por personas o por representantes que tienen desde el Partido Nuevo hasta los sectores, digamos, sectores que están en las antípodas del poder del Partido Nuevo. Incluso este Parlamento llegó a tener a Sonia López, que era representante del PC, y Raúl Alfonso, que era participante del Partido Nuevo, en una misma... Eso mide la extensión, digamos, de lo que significa la representación parlamentaria. Los frentes no significan para mí que haya una concentración política. Implica que es una herramienta electoral, como puede ser cualquier otra herramienta electoral, ¿no es cierto? Ahora, de ahí, perdón Gaby, Sí, de ahí a una cuestión donde se pone en juego la democracia, digamos que hay
hay un margen, porque la oposición, me parece, usted también trata de decirnos algo, me parece a mí, que tiene que ver con que los liderazgos internos dentro de la UCR garantiza una democracia interna, pero eso no está afuera. Afuera es como que es una formalidad la democracia, por lo menos en el último tiempo, por mérito seguramente del gobierno, ¿no? Si miramos nosotros exclusivamente el Poder Ejecutivo Provincial, es probablemente que sí. Pero si miramos los ejecutivos municipales, el Partido Justicialista gobierna muchas comunas importantes de la ciudad, de la provincia de Corrientes, gobierna Esquina, gobierna Paso Los Libres, gobierna Santo Tomé, gobierna Mercedes, que no están gobernando ciudades chicas. Y tienen representación parlamentaria muy importante. Tienen senadores, tienen diputados, tienen presidente del Consejo Deliberante, tienen concejales. Ahora, que no hayan podido construir una opción electoral que sea competitiva con lo que armó Encuentro por Corrientes y Vamos por Corrientes, es una responsabilidad exclusivamente de ellos, ¿no? Pero acá el peronismo gobierna fuertemente en muchos lugares de la... ¿Cómo tomás esto de que Cantero sea el candidato opositor en la capital, siendo el vicegobernador de ECO? Y bueno, yo creo, a mí no me gusta hablar mucho de los demás, pero yo creo que es una estrategia personal, digamos, más que una estrategia global. Eso ha quedado muy claro, pero ¿cómo definiría? Porque inclusive las reacciones de lo que tiene que ver con los dirigentes principales del radicalismo han sido diferentes. Viñolo lo ha calificado como transfugismo político. Ricardo Colombo dice, no es ninguna traición, no le dieron espacio y está en todo su derecho. ¿Dónde se planta en esa diferencia Palito Torres? Yo creo que lo de Gustavo Canteros es una aspiración exclusivamente personal, que hay un error estratégico, hay un error de diagnóstico de él hacia dónde va, porque hacia dónde va también es un lugar donde le tienen desconfianza política, porque no es un producto claramente representante del justicialismo. Y entonces creo que él va atrás de un proyecto personal que muchas veces le fue bien y que creo que en esta oportunidad la suerte se le va a terminar, porque creo que le va a ir mal en las elecciones. ¿Pero lo considerás como una traición a...? En política me parece que la palabra traición es una cosa que no me suena mucho como que traición. Sí me parece que ha roto códigos internos porque él ha participado de estrategias electorales, él ha participado de estrategias de gestión con el actual gobernador. Y en ese sentido me parece que sí, que es él está planteando una mirada negativa, digamos, con relación a eso que está participando, ¿no es cierto? Pero él dijo en realidad, bueno, yo voy hacia otro lugar porque en este espacio no tuve lugar para plantear lo que yo quería, digamos, ¿no? Claro. ECO no me dio el lugar para hacer lo que yo estaba planteando. Después de haber sido 4 años vicegobernador de Ricardo Colombo y después de haber sido 4 años gobernador de Gustavo Valdés. Me parece que cualquier persona mirando ¿Poco agradecido, dice usted? No, yo no hablo de agradecimiento, probablemente Cantero tenga su mérito para haber ocupado ese rol, pero digo, en la mirada de él también si plantea eso es muy corta, porque yo le diría que si yo capaz a otros representantes que no pudieron acceder a veces a esa representación, bueno, está bien, tenés razón, pero justamente Gustavo Canteros, que fue 4 años vice de Ricardo, 4 años vice de Gustavo, me parece que no es el mejor ejemplo de eso. El análisis político, digo, ¿no? Pensando en la situación que puede vivir la provincia de Corrientes después del 29 de agosto, ¿no? Las encuestas hablan de un triunfo de Valdés que puede ser realmente muy, muy importante, casi histórico en cuanto al porcentaje. Digo, los riesgos a partir de ese día, ¿tiene que ver con las bayonetas hacia adentro, la propia interna, ante una oposición débil o disminuida? Yo no subestimo al justicialismo. Yo creo que el justicialismo en algún momento va a encontrar un liderazgo que lo posicione así como Camau en las elecciones. Pero ahora no lo ha encontrado. Yo creo que no lo encuentra porque está en ese proceso. Incluso vemos que la confección de la lista implica eso, digamos que hay una puja por quién va a ser el representante del justicialismo en lo que viene. Mucho tiempo fue Fabián Ríos, mucho tiempo fue Camau, y hoy está en ese proceso. No sabemos si va a ser Pitín Aragón, si va a ser Germán Brayar, si va a ser algún representante del interior, o Ascua, o Sananés. Está en ese proceso, está en un parto el justicialismo de ver quién lo lidera, ¿no? Entonces, ¿usted cree que el 29 se va a romper el maleficio de un intendente nunca reelecto en la capital? Yo creo que es un dato estadístico que no es muy... yo no lo tengo muy en cuenta, eso es muy... Pero es real. Sí, pero digamos, a ver por qué fue real, si nos ponemos a analizar. Es probablemente que si Camado Espíndola en su momento, en lugar de ser candidato a gobernador, hubiese optado por ser candidato a intendente, él probablemente hubiese sido reelecto. Contrafáctico.
Bueno, pero lo que digo es que me parece que no es un dato. Lo que sí me parece que lo que es muy importante es plantear que Tassano va a ser reelecto desde nuestra perspectiva porque encarna un proyecto en conjunto con Gustavo Valdés de un cambio en la ciudad capital que fue trascendente. Me parece que eso es lo importante para analizar, ¿no es cierto? Muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Estábamos hablando con Palito Torre, que es el cabeza de la lista de concejales del Frente Oficialista en la ciudad de Corrientes. El mes de agosto se caracteriza no solamente por la caña con ruda, sino también porque comienzan en las escuelas a trabajar muy fuertemente sobre las ciencias, se empiezan a hacer las ferias de ciencia, que seguramente muchos conocen, pero hay otra instancia que es más duradera o que se gestiona durante todo el año, que son los clubes de ciencia. Nos interesa poner en relieve esto hoy, en este momento en el que estamos mirando de cerca cómo trabaja la ciencia, cómo hace para establecer nuevas verdades, como por ejemplo una vacuna o que el COVID se transmitía de alguna manera y no de otra. Son respuestas que la ciencia va dando después de ir investigando. Para conocer esos momentos iniciales en los que aprendemos a vincularnos con ella, hoy nos visita Mariana Palazzo. ¿Cómo estás, Mariana? Gracias por venir. ¿Cómo estás, Gaby? Muchas gracias a vos por la invitación. Por favor. Bueno, ¿cómo hacemos para despertar o sostener la curiosidad desde edades tempranas? Bueno, una de las herramientas específicamente que trabajamos dentro de la Dirección de Ciencia y Tecnología es la línea de los clubes de ciencias. Los clubes de ciencias, desde nivel inicial, nosotros estamos promoviendo este programa nacional que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la provincia, de la Nación. Y acá en la provincia dependemos del Ministerio de Educación. El objetivo de los clubes de ciencia es despertar vocaciones científicas, desde nivel inicial, desde el jardincito, pasando por la primaria y por la secundaria. Y bueno, la modalidad es la educación no formal. Promovemos el aprender haciendo, que los chicos se pongan en acción, sean actores y protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y que realmente, como vos decías, surja del interés y de la curiosidad de los chicos. Por eso es importante promover la indagación escolar dentro y fuera del aula. Cuando decimos promover la indagación, uno se dice, bueno, ¿qué hacemos con las preguntas que surgen? Muchas veces los adultos tendemos a callar esas preguntas o a responder como para clausurar, ¿no?, las conversaciones. ¿Qué hacer cuando surgen preguntas en los chicos? Bueno, lo que nosotros promovemos son las preguntas para pensar. Es importante, como vos decías, escuchar a los chicos, atender las preguntas que ellos nos hacen y por ahí no darle las respuestas elaboradas, que es lo que por ahí tiende el docente a hacer por falta de tiempo. De esas preguntas de indagación escolar que surgen de la curiosidad y de los conocimientos previos que traen los chicos, es de donde salen estos trabajos de indagación que para la Feria de Ciencias serían los trabajos de investigación. Por eso nosotros, por ahí con la Feria de Ciencia, que trabajamos también dentro de nuestra dirección, la feria, pero es como un poco como un proceso más formal. Cuando conversábamos con vos ayer, hablábamos de la diferencia del proceso de la feria y de los clubes de ciencia, en donde el club de ciencia va por fuera de la currícula, ¿sí?, por fuera del horario escolar. Los chicos que por ahí quieren asistir al colegio, hay chicos que dentro del aula no tienen un buen rendimiento escolar y en el club de ciencia encuentran su lugarcito y bueno, y van por interés, porque se sienten cómodos, porque se sienten útiles. ¿Y por qué pasa eso? Además de sentirse cómodos, de que en el aula responden de una manera y cuando están en ese otro espacio más descontracturado, con otras lógicas, responden de otra manera. Y eso tiene que ver, rompemos las estructuras. Ahí el profe de club de ciencia, el asesor de club de ciencia va a trabajar sin uniforme, va en zapatillas, el alumno también asiste sin el uniforme del colegio. Pero también me imagino que tiene que ver con el interés, es decir, hay un interés específico que parte del estudiante ahí. Del estudiante, y a veces ese interés es propuesto por el docente. Por eso el docente asesor de club de ciencia tiene que tener un perfil determinado para captar la atención de los chicos que por ahí dentro del aula no encuentran su lugar o dentro del laboratorio, porque
Por lo general los clubes de ciencia están relacionados con las ciencias naturales, no necesariamente, pero la mayoría sí. Entonces el docente le propone al alumno quizás una clase de refuerzo o una propuesta para hacer olimpiadas, y es ahí donde el chico encuentra su lugar y muchas veces también el buen uso del tiempo libre, ¿no? ¿Y todo esto en pandemia qué pasó? Y todo esto en pandemia seguimos. Muy interesante la pregunta que me haces. Nosotros el año pasado estuvimos trabajando el perfil del asesor del Club de Ciencia a través de capacitaciones que hicimos y empezamos a crear nuestra red provincial de clubes de ciencias. Esta virtualidad forzada hizo que los profes de los clubes de ciencia y aquellos profes que por ahí tenían ganas de hacer club de ciencia nos encontremos en un espacio común, que bueno, era a través del Meet, y ahí empezar a hacer capacitaciones, talleres, contar experiencias, y la verdad que fue muy lindo. Tenemos en la provincia alrededor de 40 clubes de ciencias y algunos que están iniciando estas actividades también. ¿Y esto, ese número de 40 es mayor a la prepandemia? ¿Es menor? ¿Cómo es? Sí, hay algunos que están en el primer pasito del club de ciencia, que es el taller. Se multiplicaron. Hay clubes de ciencias incipientes, que bueno, de profes que por ahí están comenzando con este formato. Y esta pandemia también trajo que nosotros, con la gente de la dirección y de clubes de ciencia un poco más viejos, empecemos a escribir nuestro libro digital a manera de manual, para que los profes puedan saber bien cómo formar un club de ciencia, cómo se inicia. Los profes más antiguos en clubes de ciencia pusieron sus actividades para que los profes más nuevitos puedan por ahí replicarlas. ¿Y los clubes ofician, según ustedes, digamos, ofician como proveedores de contenido para las ferias de ciencia o como un lugar de consulta, como qué en este caso? Son espacios en común. Por ahí el profe de club de ciencia también es el profe que está en la feria de ciencia. Okay. Hay trabajos que no llegan a la instancia de feria de ciencia, y los clubes de ciencia proponen el espacio de la muestra de la Tierra al arcoíris en la escuela, que es una muestra más que nada para socializar los trabajos que se hacen dentro del aula, y esto lo hacemos de manera conjunta dentro de un convenio que tenemos con el INTA, porque dentro de la red de clubes de ciencia creemos que es importante no solamente que estén las escuelas de todos los niveles, sino también otras instituciones, para que los chicos puedan articular y generar estas alianzas que hacen, digamos, a la formación integral de nuestros estudiantes. Ahora, preguntarte, obviamente siguiendo la línea de la cuestión de la pandemia, ¿no? ¿Pensás que la pandemia vino también como a acentuar el interés de los chicos en esto? Y es un desafío. Algunos, digamos, para nosotros la pandemia nos proveyó el escenario para crear nuestra red de clubes de ciencia. Lo que estamos haciendo ahora desde la dirección no son talleres para los profes asesores, sino para los chicos de los clubes de ciencia. El año pasado estuvimos en proceso de formación, de capacitación a los profes asesores, y este año, a partir de agosto justamente, empiezan los talleres para los chicos de los clubes de ciencia con el formato virtual. Y Mariana, hay en algún tiempo al que le gustaba la ciencia era un nerd, entre los chicos estaba mal visto, y en el último tiempo es como más cool, ¿no? Que te guste la ciencia. ¿Esto representa una oportunidad hoy, esta situación, y cómo la trabajan ustedes? ¿Cómo ven esa dinámica social vinculada con la ciencia? Y bueno, como recién te decía, es un desafío porque tenemos que captar la atención de los chicos. Estamos en la bimodalidad, con la presencialidad y la virtualidad. Entonces, estamos organizándonos, pero esto que vos decías antes, los chicos que estaban en feria de ciencia, en olimpiadas, o en los clubes de ciencia, eran los más inteligentes del curso. Ahora se capta la atención de los chicos que como que por ahí dentro del aula no encuentran el lugar y encuentran el espacio para poder expresarse y aprender fuera del aula. El aula del club de ciencia, el patio de la escuela, es el laboratorio del colegio, la biblioteca, en algunos lugares debajo de un árbol. Entonces los chicos pueden expresarse y contar qué les pasa y cuáles son sus sueños, porque partimos también de esto que hablamos de la innovación, de los sueños de cada uno, y esto hace que sea más descontracturado todo. Además también
el perfil de los científicos que nos acompañan es totalmente diferente al que se ve o al que teníamos nosotros en nuestra época, con guardapolvo y anteojos. Bueno, nuestros científicos, asesores, tienen otro perfil que es mucho más cercano a la realidad de los chicos. Porque en definitiva, si hablamos de hacer ciencia, ¿de qué estamos hablando? Y estamos hablando de producir para mejorar nuestra calidad de vida, ¿sí? Para mejorar el presente. Nosotros a los chicos por ahí hace un tiempo, y esto me decía una profe que conocí hace mucho tiempo, le ponemos la mochila de que son el futuro. Y la verdad que nuestros estudiantes son el presente y son un presente muy lindo y están haciendo ciencia dentro del aula, haciendo sus descubrimientos. En algunos casos, quizás no es ciencia por descubrimiento, pero sí están aportando a mejorar la calidad de vida como promotores ambientales, creando la conciencia ambiental. Y eso también es hacer ciencia, cuidar el ambiente. Mariana, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Estuvimos hablando un rato de cómo se gesta la ciencia, de cómo las preguntas que nacen con la infancia está bueno poder sostenerlas y cultivarlas, y que hay buenas preguntas y que merecen la pena seguir sosteniéndolas. Mariano Ormachea es candidato de ECO más Vamos Corrientes en la ciudad de Goya, es el candidato a intendente y nos visita esta semana en Final Abierto. Mariano, bueno, un gusto de que estés aquí, gracias por venir. ¿Y cómo te identificarías o cómo te presentarías ante la audiencia, ¿no? Ante la teleaudiencia? ¿Quién es Mariano Ormachea? Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. La verdad que, bueno, muy contento y por la oportunidad también de poder venir a charlar con ustedes. Y bueno, yo soy Mariano Ormachea, soy abogado, soy de Goya, vengo trabajando en esto de la política, si bien soy de familia radical, empecé a participar en la política organizando un torneo de fútbol universitario. Ahí mi partido político me dio la oportunidad de ser el primer defensor de los vecinos de la ciudad. Eso estuve casi 5 años como defensor, fue el primero allá en Goya en el año 2010, se incorporó a la Carta Orgánica y en el 2011 fuimos a elección, allá desde carácter electivo, fui el primer defensor. Una vez que terminé, tuve la oportunidad nuevamente de ser delegado de Desarrollo Social de la provincia, en Goya, y hoy soy el actual secretario de Desarrollo Humano de la municipalidad. ¿Esperabas esta posibilidad que a los 41 años se te dé la oportunidad de ser este candidato a intendente de tu ciudad? Bueno, la verdad que esto fue una construcción que se dio en el tiempo. Si vos me preguntás mirando hacia atrás, y la verdad que no, pero fue toda una construcción. Yo estoy hace 14 años militando en el partido, siendo parte de este proyecto político, y se fue dando dentro de una construcción que bueno, hoy tenemos en Goya, que hoy se puede reflejar también todo lo que pudimos hacer, pero la verdad que no. Ahora, Mariano, esta forma parte de lo que es también del recambio generacional, ¿no? Es decir, Ignacio Cela podía ser reelecto, pero dijo, no, ya mi tiempo como intendente se ha terminado, y fue un poco el que promovió, ¿no? Que vos seas el candidato y defendió tu candidatura, pese a que por ahí, de sectores internos del radicalismo, no digo que había rechazo, ¿no? Pero había también otros potenciales candidatos, ¿no? Pero sin embargo tu candidatura fue defendida por Ignacio Cela y a partir de allí está esta construcción de la cual vos hablás. Bueno, yo creo que nuestro espacio político, no solamente desde lo que es la Unión Cívica Radical, sino también de todo lo que conforma la alianza política en Goya, si bien se dieron discusiones y bueno, todo lo que se vivió en este tiempo, pero creo que nuestro espacio político supo interpretar de que no solamente en la política se viene generando una especie de cambio generacional. Yo siempre digo que en Goya se pudo interpretar esto y hoy hay una fórmula donde estamos dos personas jóvenes, yo tengo 41 años y Pedro tiene 36 años, 37 años, pero también se da en diferentes aspectos y por eso digo que nuestro espacio supo interpretar, Ignacio también, que fue uno de los, como decís vos, que defendió esta cuestión, y hoy tenemos esta propuesta joven, con nuevas energías, como decimos, pero que también está respaldado por todo un proyecto político, toda una construcción
que tiene ideas claras, que sabe lo que quiere para la ciudad y que, bueno, nosotros estamos encaminados ahora para continuar lo que se viene haciendo. Justamente el recambio generacional no depende solo de la edad, sino que también puede haber una inyección de nuevas ideas, de otro espíritu para imprimirle a las gestiones. Si ustedes están hablando de modernización, lo hace también el proyecto a nivel provincial. ¿Cómo planteás, en el caso de que llegara a ser intendente, esa modernización y esa renovación? Bueno, nosotros lo estamos haciendo de alguna manera. Por ejemplo, nosotros tenemos en Goya lo que es el parque tecnológico, donde se viene desarrollando. Tenemos un área dentro del municipio que es el área de modernización. Y yo creo que lo que nos va a tocar a nosotros es interpretar también las nuevas demandas para generar las nuevas oportunidades para aquellas personas o para aquellos jóvenes que tienen menos edad que nosotros. Los cambios generacionales ahora son más cortitos, las nuevas inquietudes, las nuevas necesidades de los jóvenes. Yo tengo 41 años, pero hoy un joven que tiene 20, aparentemente hay una diferencia muy grande en los intereses. Hay cosas que nosotros vamos a tener que interpretar para poder llevarla adelante y para ir generando en los distintos aspectos del municipio de Goya la modernización. Nosotros, por ejemplo, empezamos en este proceso y no pudimos hacerlo por el tema de la pandemia. También una nueva forma de gestionar con las nuevas tecnologías. La pandemia también nos aceleró un poco los tiempos, tal vez en el interior, a diferencia de lo que es la capital. Esas nuevas tecnologías se empiezan a utilizar acá y en el interior por ahí naturalmente suele ser, llega un poquito más tarde, pero todo esto de la pandemia nos ha hecho acelerar los tiempos y también tomado de la mano de lo que viene planteando el gobernador Gustavo Valdés, nosotros queremos llevar a que nuestro municipio, en lo que es la administración municipal, también vayamos dándole esta nueva impronta con la utilización de las herramientas tecnológicas, con darle oportunidades también a los jóvenes, que hoy también nosotros, siendo dos figuras jóvenes, también empezamos a ver las inquietudes de ciertos sectores que se van acercando y es ahí, creo yo, donde tenemos que apuntar para que con el proceso que se viene dando en Goya, empezar a incorporar esto para que también se vaya reflejando y en Goya también podamos ayornarnos a estos nuevos tiempos. ¿Qué puede hacer un joven hoy que termina la secundaria en Goya? Supongamos que puede estudiar alguna carrera en algún otro lugar, pero después, si volviera a la ciudad de Goya, ¿qué oportunidades tiene? Estamos hablando, en definitiva, de uno de los grandes problemas que es qué hacen los jóvenes en el interior de la provincia, ¿no? Sí, ese es un problema que tenemos en la provincia, en el interior de la provincia. ¿Qué pueden hacer con eso? Nosotros, por ejemplo, el parque industrial, nosotros tenemos un parque industrial donde estos jóvenes, que en Goya se da mucho que hay empresarios que vienen desarrollando sus empresas a nivel local, empresas conocidas, los nuevos jóvenes empiezan a tomar la posta. Con Pedro estuvimos recorriendo el parque industrial y es con ellos donde tenemos que salir de la administración tradicional, de llevar adelante una empresa, a trabajar con estos jóvenes para generar nuevos espacios. Estamos trabajando con la capacitación, nosotros tenemos el programa de emprendedores. No es sencillo, tenemos que generar también en Goya que los jóvenes no se vayan. Ese es un desafío siempre, ¿no? Bueno, nosotros hace unas semanas atrás estuvimos reunidos justamente con la coordinadora de la extensión de UNE en Goya, y bueno, nos planteaba de empezar a mirar cuáles son las carreras saliendo de las tradicionales, de ir llevándolas a Goya. Por ejemplo, nos decía, la carrera universitaria en enfermería. Nosotros tenemos el terciario en Goya, pero se requiere el título universitario. Bueno, nos planteaban que ya vienen trabajando en ese sentido y bueno, yo creo que tenemos que ir generando, llevando y generando las carreras que son necesarias para nuestra ciudad. ¿Y qué demandan esas empresas que están en el parque industrial? Bueno, yo creo que es... Digo, ¿qué perfiles técnicos demandan? No,
tenés diferentes, tenés, bueno, aquellas que se dedican a la construcción, hay empresas que, por ejemplo, de gaseosas. Nosotros tenemos que ir generando el recurso humano, capacitando el recurso humano para darle a cada una de estas empresas el recurso humano capacitado. Yo creo que una de las falencias es la capacitación del personal, del recurso humano, del joven, digamos, para que vaya cumpliendo con las necesidades que va generando el sector privado y ahí juntos, complementándonos, tratando de generar ese espacio, cosa que no es fácil. Ahora, Mariano, ¿por qué la gente te tiene que votar a vos? Vos competís contra el profe Bassi, digamos, ya fue intendente, es una persona que tiene cierta ascendencia en la ciudad. ¿Por qué te tienen que votar a vos? Porque nosotros somos hoy me toca estar en el rol de candidato a intendente de un proyecto que tiene una idea de ciudad, que lo viene desarrollando y que lo viene ayornando a las necesidades que viene teniendo la ciudad. Yo creo que tenemos una gran oportunidad en Goya porque venimos haciendo un trabajo complementado con el gobierno de la provincia que, por ejemplo, hoy si ustedes pueden ir a Goya, tenemos un desarrollado un plan de obras que viene cambiando prácticamente la ciudad. Ayer terminaron con la calle Colón, donde, lo dije yo, lo venimos diciendo, es el puntapié inicial de un cambio en la ciudad, hasta en la fisonomía de la ciudad, porque vamos a saldar una deuda histórica, por ejemplo, de la calle Colón, pero con un sistema nuevo de pavimentado, de asfaltado. Ahora, más allá de eso, porque recién mencionaba cuando Gaby te dice qué hacer con los jóvenes, hay una cuestión que más allá de la educación tiene que ver con una posibilidad de desarrollo para que se puedan quedar, digamos. Y lo otro es, vos, si te elige la gente, vas a ser el intendente de la segunda ciudad de la provincia. Pero estás planteando también que el proyecto tiene que ser superador de lo de siempre, es decir, un municipio que haga obras públicas, que más o menos tenga limpia la ciudad. Bueno, sos intendente, ¿cuál es esa idea? ¿Qué es la ciudad? ¿Qué pensás? Tenemos que desarrollar a Goya como un polo turístico. En ese sentido, tenemos mirando hacia adelante el desarrollo de todos nuestros recursos naturales que son las islas, los ríos. Tenemos que trabajar para que nuestra reserva del Isoró sea una reserva natural y que eso va a potenciar la industria sin chimenea que le dicen, no solamente a Goya, sino a toda la región. Tenemos que seguir desarrollando lo que es el parque tecnológico, tenemos que seguir trabajando, vamos a seguir trabajando y queremos seguir proyectando. Goya tradicionalmente es una ciudad emprendedora y queremos seguir acompañando a los emprendedores locales con un programa que nosotros lo venimos desarrollando y queremos potenciarlo para llegar. En este tiempo hemos entregado alrededor de 300 microemprendimientos, queremos en los próximos años llegar a 1000. Esa es una herramienta que en ese contexto de generar también los espacios y ingresos genuinos familiares, en definitiva, porque estos emprendedores surgen de empresas, de emprendimientos familiares de una o dos personas. Con esto nosotros le vamos potenciando y vamos también generando ingresos genuinos y en muchos casos... Mariano, preguntarte cómo viene la campaña hoy, ¿no? ¿En qué niveles, cómo la evaluás? Hay una campaña que es agresiva, es una campaña tranquila en Goya. Porque Goya siempre se ha caracterizado por ser con condimentos políticos muy fuertes, ¿no? De hecho, la última elección entre Ignacio Cela y lo que es el peronismo, en ese caso Marcos Bassi, fue una elección fuerte, una campaña política fuerte, con muchas denuncias cruzadas y más. Hoy, ¿cómo está la campaña electoral en Goya? No, venimos transitando una campaña tranquila. Nosotros, en lo personal, yo vengo caminando ya la ciudad, si bien el cargo que ocupo, que es el secretario de Desarrollo Humano, me genera un contacto permanente con el vecino, pero en este último tiempo ya saliendo en un carácter proselitista. La verdad que tenemos un buen recibimiento de la gente, no hay agresiones ni de parte de la oposición, ni de parte nuestra.
La verdad que se viene llevando una campaña tranquila, donde también es distinta para todos, porque esto del COVID también nos hizo salir un poco de lo tradicional, de los grandes actos o de actos en diferentes lugares, y nos lleva a utilizar las redes como estrategias de campaña, llevando el mensaje, lo que queremos contar, lo que queremos decir, lo que queremos contarle al vecino, lo que queremos hacer. Y también yo creo que está centrado puntualmente, o por lo menos para nosotros, es tratar de ir recorriendo los diferentes barrios, golpeando las puertas de los vecinos para tener una charla, para preguntarle cómo está el barrio y por supuesto para decirle un poco de esto que básicamente nosotros estamos planteando una continuidad de un proyecto. Es una campaña de propuestas y no de agresiones. ¿Cómo? Es una campaña de propuestas y no de agresiones. Sí, por lo menos en este tiempo, ya están quedando prácticamente 2 semanas y media, yo creo que va a ser así, no vamos a hacer... No va a haber cambios en eso, ¿no? Yo creería que no, y ojalá que no sea de esa manera. Mariano, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Mariano Ormachea, de la Unión Cívica Radical, es candidato a intendente en la ciudad de Goya, representando a ECO más Vamos Corrientes.